grupo que tenga ya su solución o algo que hayan hecho que quieran compartir? ¿Hacemos puesto en común? Si alguno quiere compartir pantalla, ya podría estar habilitado. O sea que. ¿Quieren un ratito más, chicos, para seguir trabajando? Cri, 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 cri. Se fueron todos a la Among Us. Profe, Sí. ¿podemos compartir nosotros? Sí, sí. Bueno. No sé si ahí se ve. Sí se ve. Bueno. Bien, vamos primero a las condiciones externas de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ingresar el usuario? Bueno, en Porque realidad, sí. veo que ustedes tienen ahí algunas condiciones externas de entrada bien identificadas como entradas y hay otras que están mezcladas con la salida. Primero se identifican las condiciones externas de entrada y después cuáles son las salidas posibles. Entonces, repasemos que la user que ustedes tenían que probar es la de ver el mapa de taxis, ¿sí? Quiero ver la ubicación de todos los taxis y si tienen viajes en curso. Fíjense que dentro de los criterios de aceptación ya les empieza a decir, se muestran taxis en todos los estados y te hace la asociación de los colores con los estados, ¿sí? Que ustedes ya lo identificaron un poquito más arriba como color de los estados de taxi. Eso es una salida, porque es lo que te muestra el sistema en el momento en el que vos agarrás y haces digamos, la ejecución en base a ciertos parámetros de entrada. Entonces tengan en cuenta esa separación. Si ustedes usan el template que tienen subido en la UV, van a ver que está claramente separado primero la sección de las entradas y después la sección de las salidas, ¿sí? Tienen que estar diferenciadas. Entonces, tengan en cuenta eso a la hora de poder desambiguar cuáles son de entrada y cuáles son de salida. Profe, nosotros lo Bien. pusimos como filtro de barrio, filtro de estado, filtro de chapa. Exactamente. O sea, al fin y al cabo, el hecho de que sea un filtro es un detalle de implementación. La condición de entrada es el barrio, la chapa o el estado. Ah, de una. Y hay otra condición externa de entrada. Fíjate que los chicos acá tienen barrio, número de chapa y estado, que son las últimas 3 filas. Esas son las 3 entradas que vos podés tener para este user en particular, ¿sí? Entonces, vas a poder seleccionar ese barrio, que tiene que ser un barrio que exista, y después dice cualquier otro barrio como una condición de entrada. Ahí estamos, sí. Ok, fantástico. Cualquier otro barrio. Tengan en cuenta también que no tenemos, o cuando planteamos las condiciones externas, tanto de entrada como de salida, cuando hacemos el diseño en sí de los casos de prueba, posiblemente todavía no tengamos la implementación desarrollada. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas clases de equivalencia, tenemos que pensarlas lo más agnósticas a la implementación posible. Es decir, que no sabemos si en una primera instancia el barrio, cuando vos lo selecciones, va a poder ser de un combo box, de un autocompletar, de, no sé, de un seleccionador con checkbox o con radio buttons. No tenés todavía los detalles de implementación sobre cómo se va a llevar adelante esa selección de barrio. Entonces, cuando lo planteas, lo tenés que plantear de forma independiente, ¿sí? Entonces, en este caso es un barrio de la zona o un barrio válido o un barrio existente, podría llegar a ser la clase válida. Y dentro del lado de las inválidas puede ser cualquier otro barrio o un barrio inexistente, porque puede ser que te pongan un nombre que corresponda a un barrio que no exista, si es que fuera un texto predictivo, por ejemplo, un autocompletar. Entonces, de esa forma tendríamos que poder separarlo, ¿sí? Ustedes en los ejercicios resueltos van a ver que en algunos casos dentro de las inválidas se pone otro valor, como para representar que puede ser cualquier otro barrio o un barrio inexistente o algo que no es un barrio existente, ¿sí? En ese tipo de casos lo van a ver sumarizado de esa forma.
El número de chapa. El número de chapa, tenemos dos formas de ingresar las chapas. Y eso son dos clases de equivalencia separadas. Eso tengan en cuenta. Los chicos acá lo identificaron de forma correcta, triple A, triple cero, o sea, 3 letras, 3 números, o 2 letras, 3 números y otras 2 letras más. Son dos clases de equivalencia, porque engloban a valores posibles, pero que son diferentes, ¿sí? Entonces, para la misma condición externa de entrada, tenemos esas dos clases de equivalencia, las chapas viejas y las chapas nuevas. Y después tenemos, ok, se nos fue, se le volvió loco el curso, ahí está, el scroll. Buenísimo. Y tenemos también cualquier otra combinación de valores alfanuméricos, ¿sí? Que no corresponda, o si ingresa algún valor que no sea alfanumérico, también puede ser, ¿correcto? Si te ingresa, por ejemplo, un emoji, o te ingresa una letra con tilde, o te ingresa un carácter, ¿sí? Entonces, si vos pones cualquier otra combinación de valores alfanuméricos, está incompleto, porque si yo ingreso 3 puntos, no son valores alfanuméricos, pero tampoco es válida, ¿sí? Profe, y en ese caso que hay que separar los dos números de chapa que hacen referencia como al mismo atributo, por así decirlo, A la misma condición externa. a la misma condición. ¿En el nombre se deja el mismo nombre, número de chapa, por ejemplo? O Tal pone- cual, porque la condición externa de entrada es el número de chapa, solo que tiene dos clases de equivalencia, o sea, dos grupos de valores que son válidos, pero que entre sí no son iguales, representan a chapas nuevas y a chapas viejas, Claro, pero al fin y al entiendo. cabo lo que vos estás ingresando es el número de chapas. Sí. Bueno, tengan en cuenta eso, en las inválidas, poner solamente cualquier otra combinación de valores alfanuméricos estaría incompleto, porque si ponemos valores que no sean alfanuméricos también está mal. Entonces podría ser cualquier otra combinación de caracteres, por ejemplo, y vos ya ahí englobás todas las opciones posibles de cadenas de texto que no correspondan a ese patrón, a esa expresión regular. Después, tenemos la parte de los estados que vos podés seleccionar, ¿sí? Y los chicos pusieron estados existentes. Como les contaba antes, un poquito más temprano, si tenemos un número finito de valores posibles, aprovechemos y coloquémoslo dentro de las clases válidas, ¿sí? Entonces acá tenemos cuáles son los valores, los diferentes estados posibles, como por ejemplo, libre solicitado, ocupado o fuera de servicio. Y fuera de servicio. Bien. Y después tenemos en inválido, estado o nombre inexistente. Ok. Después, acá la pregunta que suele surgir es, pero profe, si tengo un combo box para una lista de selección desplegable para elegir el estado, no hay forma de que yo elija un estado inexistente o un estado inválido. Y sí es cierto, pero eso ya es un detalle de implementación. Como les comentaba, nosotros tenemos que pensarlo de la forma más independiente de la implementación, cosa que después, si esto es un combo de selección o si es un autocompletar, nuestros casos de prueba sean igualmente válidos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, y en ese caso, entonces en el estado también se tiene que separar en cuatro o en este Bueno, está solo. muy buena la pregunta. En este caso en particular, no sería necesario separarlo porque los resultados de seleccionar uno u otro estado son equivalentes en sí. Bien, y hay otra condición externa de entrada más que no la identificaron acá ustedes, pero que sí es importante para poder garantizar que este caso de prueba se ejecute correctamente o que esta funcionalidad se ejecute correctamente. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser? Fíjense cómo arranca este user. Sí, Profe, alguien ¿no estaba por faltaría la hablar. visualización del viaje cuando está ocupado o no? La visualización en sí es un resultado, entonces va a estar relacionada con las salidas. Pero hay algo más como entrada a esta funcionalidad que si no se cumple o si no está presente, va a condicionar la ejecución de esta funcionalidad. Está relacionada con el rol que ejecuta esta funcionalidad.
Ok, bueno, ahí está, Garzón Bien, Álvaro. Álvaro. El admin logueado, efectivamente. Como en este caso en particular es una funcionalidad que depende directamente del rol que tiene el usuario, que en este caso es solamente para administradores, el usuario logueado, el usuario o el rol del usuario, en este caso tendría que ser la condición externa usuario logueado o cuenta de usuario, como quieran poner, tiene que tener, o sea, como clase válida. Bien, y como clase válida va a ser un usuario logueado con permisos de administrador. Esa es la única combinación que nosotros podemos tener para el usuario logueado que nos va a permitir ejecutar la funcionalidad. Y dentro de las inválidas, ¿cuáles serían las opciones, las clases inválidas para esta condición externa? Bueno, un usuario sin permisos de administrador sería una, hay otra más. Que no esté logueado, tal cual. Bien. Bien, perfecto, buenísimo. Con respecto a las entradas, ¿queda alguna duda? Eran bastante pocas las entradas y en este caso en particular son opcionales, entonces el hecho de que no ingrese un valor no está identificada como una clase inválida. ¿No podría ser una precondición la de estar logueado con una cuenta con permisos de administrador? Está muy buena la pregunta, porque efectivamente es una precondición en el momento en el que nosotros confeccionamos el caso de prueba, pero esa precondición, como es una condición externa de entrada también, entonces no necesariamente las condiciones externas de entrada se mapean con cosas que vos podés ingresar o seleccionar en la ejecución de la funcionalidad, sino que también pueden, en algunos casos, como este en particular, representarse como cosas que tienen que estar disponibles para poder iniciar la ejecución. Como por ejemplo, una precondición que indique que el usuario Ignacio, por ejemplo, está logueado y tiene permisos de administrador. ¿Sí? Las condiciones externas de entrada se mapean después, en los casos de prueba, tanto a entradas o valores que ingresa el usuario en la ejecución, como también, en algunos casos, a precondiciones. ¿Hasta ahí vamos bien con las entradas? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, vamos entonces con las salidas. Vamos un poquito más arriba, chicos, a ver qué tiene. Lo primero que teníamos identificado era o sea, la condición externa de entrada es el estado, que se ve representado con colores. Los chicos ahí lo pusieron como color de los estados. Ok, ahí va a ser la combinación de las celdas. Dale nomás. Fantástica. Y tenemos diferentes valores disponibles, ¿sí? Verde libre, amarillo solicitado, el rojo ocupado, ¿sí? Y el negro fuera de servicio. Y después tenemos dentro del lado de las clases de equivalencia inválidas para las salidas, vamos a encontrar generalmente los mensajes de error asociados a esa condición de externa de entrada en el caso de que aplique, de salida, perdón, en el caso de que aplique, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, una salida no va a ser cualquier otro color porque no podría. Entonces acá tendríamos que tener mensajes de error asociados. En este caso en particular, para los estados del taxi no tendríamos en sí alguno en particular, sino que puede llegar a ser, por ejemplo, que el taxi tal no se encuentre conectado al sistema, por ejemplo, entonces no esté reportando su ubicación o su estado. Ese podría llegar a ser un caso que podríamos encontrar. Después tenemos el sistema de ubicación taxi activado o desactivado. No es una salida en sí, ni tampoco una entrada. En este caso no estaría bien identificarlo acá, si bien esta funcionalidad va a reportar sobre taxis que tengan el sistema habilitado, no es una entrada o una salida en sí, sino que puede ocasionar una salida, como por ejemplo la que identificamos recién, que el taxi no se encuentra conectado. Entonces eso simplemente no corresponde ni a entrada ni a salida, sino que va a ser una condición que nos va a llevar la ejecución por un lado en particular. Bien, tenemos la hora de inicio del viaje, ¿sí?
En este caso en particular, va a ser un valor horario, como los chicos identificaron, de 0 a 23:59, y tengan en cuenta nuevamente las salidas acá, no corresponde eso en particular porque no se va a presentar como una salida que pueda llegar a ocasionar el sistema, sino que tendríamos que tener mensajes de error asociados, y en este caso no tenemos ninguno para la hora en particular, ¿sí? Después tenemos el costo del viaje, ¿sí? Que va a ser un número mayor o igual a 0, ¿sí? Por ahí se le puede llegar a... Ahora vamos a esperar que terminen de... Ok, perfecto. El costo, números mayores o iguales a 0, y también lo único que le podríamos agregar acá, ¿a alguien se le ocurre qué más le podríamos agregar para que sea un cachito más específico? El tipo de moneda. No necesariamente, sino que lo que podemos llegar a especificar es que pueden ser números decimales, ¿sí? Para poder evitar la ambigüedad entre si son valores enteros o si pueden tener alguna, o si querés poner hasta con 2 decimales, como para hacerlo más específico todavía. Pero es simplemente para evitar esa ambigüedad entre si el precio es entero o es precio decimal. Con el costo y los valores inválidos, nuevamente tenemos lo mismo, en este caso en particular, algún mensaje de error si tuviéramos asociado, pero no aplica esa clase de equivalencia de salida inválida que eligieron. Y después tenemos el nombre y apellido. ¿El nombre y apellido de dónde lo sacaron ustedes? Porque no, creo que no estaba explícito. Creo que dice que cuando Ah, vamos por un taxi. sí, si el taxi está ocupado y los datos del pasajero, ¿sí? Entonces, los datos del pasajero podrían ser considerados como una condición externa de salida única, ¿sí? En vez de separar nombre y apellido. Porque en este caso en particular podríamos armar como condición externa de salida datos del pasajero, por ejemplo, o pasajero, y dentro de las salidas válidas tendríamos el nombre, el apellido y el celular. Bien, y tenemos algo más. Me parece que sí. A ver, estoy repasando si nos está quedando algo más. Ocupado, hora de inicio y el costo, y los datos del pasajero. El taxi, si el taxi está solicitado, solo se visualizan los datos del pasajero y pueden utilizarse los filtros barrio, estado y chapa de taxi. Ok, sí, en realidad no tendríamos nada más con eso. ¿Alguien identificó alguna otra salida? Nosotros pusimos el mapa y ahí metimos todos los taxis o taxis del barrio seleccionado, si habéis seleccionado algún barrio, igual con los otros filtros. Y como error, mensaje informando que no hay taxis en el barrio seleccionado. Bien, está parcialmente bien, sino el único problema es que al juntar todo en una sola salida, que es el mapa, después se te va a complicar hacer casos de prueba que utilicen combinaciones de diferentes salidas, como por ejemplo que muestren taxis que se encuentren en estado fuera de servicio, o que muestren taxis que se encuentren ocupados y con hora de inicio y costo seteado. Entonces, al separarlo, vos podés después hacer casos de prueba que te garanticen que estás cubriendo cada una de las combinaciones. Si vos juntás todo en una sola, que es mapa del taxi, vas a hacer un solo caso de prueba que va a representar un valor en particular y que no es representativo de las diferentes combinaciones que pueden existir de valores equivalentes, ¿sí? Ok, o sea, podremos poner mapa con filtro de barrio, mapa con filtro de tal, o... No, en realidad el mapa es donde se van a ubicar. Entonces, al fin y al cabo, las salidas van a estar presentadas en un mapa, pero las salidas van a ser los estados que vos podés visualizar, los datos de los pasajeros, el costo, que eso es lo que después vos vas a poder validar en un caso de prueba. Que se presenten en el mapa es la forma más bien de implementación que después se va a mostrar. Ah, ok, ok. Acuérdense que el objetivo de esto es separar grupos de valores cuyos representantes producen valores equivalentes. Entonces, es importante tener como una salida el estado, como una condición externa de salida, cuyos valores diferentes, con colores diferentes, van a representar valores equivalentes. Porque al separar, por ejemplo, el color
de la hora de inicio y del costo, vos podrías armar combinaciones en las cuales tengas mostrar taxis fuera del servicio que no te muestren hora de inicio y costo, por ejemplo. Si vos juntaras todos relacionados con el mapa, difícilmente podrías separarlo para poder garantizar que estás cubriendo esas combinaciones. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Algo que hayan agregado antes de que avancemos con la parte de los casos de prueba? Ok, vamos entonces a los casos de prueba. Bien, y del caso de prueba, eso es bastante sencillo. Prioridad. ¿Cómo eligieron las prioridades? ¿Cómo se basaron para asignarle que este es media, o que uno es alta, o que uno es baja? Como para más que nada lo que era el rol del administrador, para que tuviera información, por así decirlo, más verídica, sería, para que pudiera tomar decisiones y llevar a cabo su tarea. Esta es media, porque si bien no lo termina perjudicando lo de los colores, pero si le muestras cualquier cosa, digamos, no va a poder saber qué taxi está en cada estado, digamos. Bueno, les voy a comentar por ahí, la parte de la prioridad es un tema un poquito más complicado de determinar, porque hay como muchos matices, ¿no? Generalmente, y esto no es una regla, sino que es más una heurística que pueden cumplir, pero al fin y al cabo se basa en una cuestión de criterio. Generalmente, los casos de prueba de prioridad alta son aquellos que validan el camino feliz o diferentes variantes del camino feliz, ¿sí? Entonces, el hecho de hacer una búsqueda de taxis exitosa, en el cual te muestren los taxis que se encuentren, por ejemplo, libres, ese vendría a ser claramente un camino o un caso de prueba de prioridad alta, porque a mí me interesa primero, porque la prioridad al fin y al cabo te va a determinar cuál es el orden quizás de ejecución o de confección de estos casos de prueba para poder detectar defectos. Entonces, primero, sí o sí me va a interesar que el camino feliz esté probado y que funcione a la perfección. Entonces, las pruebas que están relacionadas a escenarios del camino feliz, seguro que van a calificar como prioridad alta. Después, aquellas pruebas que están relacionadas, yendo por el otro extremo, con validaciones de campos, por ejemplo, que no ingresa valor o que ingresa algún valor que tenga algún error sintáctico, generalmente esos escenarios tienen prioridad baja por el hecho de que no van un defecto relacionado con un mensaje que no aparezca sobre el campo tal, que es un campo obligatorio, no me va a invalidar la ejecución de la funcionalidad. Entonces, generalmente aquellas validaciones relacionadas con sintaxis de campos o ingreso o no ingreso de valor se encuentran en el extremo de las prioridades bajas. Y al medio tenemos todas las otras combinaciones de valores que pueden producir alguna ejecución diferente o condiciones externas de entrada que no se presentan. Por ahí ese tipo de valores o diferentes combinaciones califican con prioridad media. Ese es por ahí un poquito más complicado de determinarlo, pero es cuando no es ni alta ni baja. Exactamente. Bien, vamos a ver entonces. Colores, nombre del caso de prueba. El nombre del caso de prueba tiene que ser representativo. En este caso en particular, el nombre que ustedes pusieron no me representa mucho, que es lo que vamos a hacer. Entonces sería, ¿qué sería el caso de prueba? ¿Qué es lo que quieren, qué escenario quieren probar? Ingresar un dato que no estaba registrado, por ejemplo, o un barrio no registrado, ¿es media o baja? Te pregunta Ignacio. Un dato que no estaba registrado, por ejemplo, un barrio no registrado, ¿es media o baja? Para mí califica más como baja que como media. Bien, veamos, chicos, este caso de prueba el número 1. ¿Qué escenario es el que querían mostrar ustedes? No, o sea que Es el camino feliz de cuando queremos ver el color del estado del taxi. Ok, pero taxis libres, por ejemplo, o taxis ocupados, ¿cuál sería? ¿O algún estado en particular? ¿O todos los taxis? No, lo hemos englobado todos, sería. Ok, o sea, sería búsqueda o visualización de taxis en un barrio, por ejemplo. O todos sin ingresar ningún filtro. No, los filtros los pusimos en otro separado, digamos. Ok, pero al fin y al cabo, sí o sí tenés que seleccionar un barrio.
Claro. Diré como Entonces, precondición podría ir o no. que en realidad antes de eso es ver cuál es el escenario El que quieren objetivo. ustedes representar. Entonces, si quieren mostrar, por ejemplo, absolutamente todos los taxis sin filtrar por barrio, en este caso en particular, su caso de prueba está relacionado con visualizar el estado de los taxis sin aplicar filtros, por ejemplo. Entonces, el nombre del caso de prueba en particular ya te da la orientación de cuál es el escenario que estás tratando de probar. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que se entiende. Igual creo que lo hicimos mal entonces. Ok, entonces vamos por Gabriel Carpincho Anónimo, vamos por un poquito más arriba. Sí, es que es el nombre del usuario. El escenario, por ejemplo, un escenario del camino feliz, que sería de prioridad alta claramente, sería buscar o visualizar los taxis sin aplicar filtros, por ejemplo. Visualizar taxis sin aplicar filtros, o visualizar taxis en un barrio particular, o visualizar taxis libres. Esos son ejemplos de diferentes escenarios que califican como diferentes casos de prueba. En las precondiciones. Bien, las precondiciones que ustedes tienen ahí abajo, en el que habían hecho como 1, están bien, pero incompletas. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Qué le está faltando a esas precondiciones? Bueno, ¿alguien tiene alguna idea que puede ser? Que esté cargado algún taxi con algún estado. Bueno, efectivamente tendría que estar. ¿Qué pasa con el mapa, Diana? Bueno, tanto las precondiciones como los pasos para reproducir el caso de prueba tienen que ser específicos, concretos. Por ejemplo, esto de el taxi debe estar registrado en el sistema con un estado, si bien es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos ser más específicos, ¿sí? El taxi con chapa, número AB123AB debe estar registrado, actualmente ocupado, con un pasajero que subió a tal hora y un costo de viaje de 100 pesos. Tiene que ser, pero exacto, porque después eso es lo que vamos a poder utilizar nosotros para poder controlar si efectivamente hubo un error o no, porque podemos reproducir exactamente el caso de prueba. Si el caso de prueba no es reproducible, no es válido porque no se puede garantizar que su próxima ejecución pueda mostrar el defecto encontrado. Entonces siempre la reproducibilidad viene por la especificidad de las condiciones, tanto de precondiciones como de pasos para reproducir. Entonces el taxi con chapa y la parte de la X, por ejemplo el taxi con chapa X, tiene que ser también específica, con tal chapa en particular. Debe estar registrado con un pasajero. ¿Y qué pasajero es? Porque los datos del pasajero también los vamos a tener que mostrar. Entonces, con un pasajero con nombre Juan Pérez y teléfono tal a la hora 12:59, por ejemplo. ¿Se entiende? Tiene que ser específico, los datos concretos. Y Lo ahí, mismo o pasa... sea, Sí. disculpe que interrumpa, tengo Sí, que poner, o sea, ¿pongo Juan Pérez un ejemplo o pongo así en genérico, No, tal digamos? cual. Un ejemplo. La Ah, ok. parte genérico, cuando vos te está pareciendo que está genérico, es porque está mal. Los casos de prueba tienen que ser exactos, con datos concretos, datos reales. Después el tester va a agarrar y va a decir, ok, voy a cargar un taxi con los datos de Juan Pérez, por ejemplo, y voy a esperar que la interfaz me muestre Juan Pérez. Si la interfaz después me muestra Juan P, porque se comió, porque la cantidad de caracteres no entraba en el mapa o en el cuadradito, el pinpoint que muestra el Google Maps, voy a encontrar un defecto. Pero no lo podría encontrar si después el tester se le ocurre probar con un usuario que se llame Juan. ¿Me explico? Tiene que ser totalmente reproducible, con los datos concretos. Lo mismo pasa con el usuario logueado, ¿sí? ¿El usuario qué usuario? El usuario Rodrigo debe estar logueado con permisos de administrador central. Tiene que ser
bien específico. ¿Se entiende? Ok, los pasos para reproducirlo. El administrador de la central ingresa la opción de visualizar taxis. Los estados de taxis muestran correctamente. Bueno, eso no es un paso para reproducirlo, ¿no? ¿Qué más tendríamos acá? No tenemos ningún filtro, entonces el paso 2 sería que el administrador de la central seleccione la opción visualizar taxis, por ejemplo. Es el más cortito de todos. Pero acá también, cuando vamos a hacer pasos para reproducirlo, tenemos que ser totalmente específicos. Si estamos seleccionando un barrio, ¿qué barrio está seleccionando? Y en las precondiciones, ese barrio tiene que estar disponible para la selección. ¿Se entiende? Por ejemplo, si estamos filtrando estados taxis por barrio y queremos utilizar el barrio, no sé, Güemes, entonces vamos a tener en los pasos, el AC selecciona el barrio Güemes. Y en las precondiciones debe decir, el listado de barrios se encuentra cargado previamente con el barrio Güemes. De esa forma podemos garantizar que ese escenario de pruebas va a tener el barrio Güemes para la selección, y después el tester lo va a poder elegir y garantizar que corresponde a la clase de equivalencia válida barrio existente. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Y, profe, Bueno. ¿y esos ejemplos que nosotros elegimos, los tenemos que sacar de los casos de prueba de la user story o lo decidimos nosotros? Los ejemplos, digamos, en los casos, primero que la user story no tiene casos de prueba, tiene pruebas de usuario, ¿sí? Las pruebas de usuario no tienen el nivel de especificidad que tienen los casos de prueba, porque el objetivo es otro. El objetivo de las pruebas de usuario es ver que el product owner dé la aceptación. El objetivo de los casos de prueba es encontrar defectos. Tiene dos lados diferentes. No van a encontrar datos concretos ni ejemplos concretos, ni en las pruebas de usuario ni en la user story, pero posiblemente puedan utilizar algunos datos que aparezcan en el enunciado o que el product owner les pueda llegar a proporcionar. En este caso en particular, ustedes pueden inventar un conjunto de valores que sea válido para poder llevar ese escenario, como por ejemplo un taxi con la chapa AB123AB, que hago énfasis en que esté ese dato, y que el pasajero sea Juan Pérez con tal teléfono a tal hora. Esos datos ustedes los pueden inventar para poder confeccionar ese caso de prueba. En este contexto de que todo tiene que ser específico, nada genérico, datos concretos, ¿qué pasa con ese resultado esperado? Tendría que dar éxito, ¿no? ¿A eso se refiere? O sea, está bien que tiene que dar éxito, tiene que ser un resultado exitoso, pero ¿cómo lo redactaron ustedes, teniendo en cuenta todo? Que tiene que tener datos concretos, ese resultado esperado, ¿es lo suficientemente concreto? No, tendremos que especificar más. Tipo, Bien, se ¿cómo muestra quedaría? la chapa ABC 123 y el pasajero. El taxi de chapa ABC 123 tiene el color, no sé, amarillo, que corresponderá a está ocupado. Bueno, perfecto. Capaz. Algo No, así capaz sería. no, perfecto. Sí, tal cual, No. tal cual. Es así. Se muestra un mapa con el taxi con chapa ABC 123 de color amarillo con los datos del pasajero Juan Pérez, teléfono tal, hora tal. De esa forma, el tester cuando ejecuta y ve el mapa y ve los datos que le muestra en ese momento en particular, si no coincide con ABC123 y el nombre del pasajero, Juan Pérez, y la fecha tal, si no coincide va a decir, acá hay un bug, acá hay un defecto, no me está mostrando lo que me dice que tendría que mostrar. Si me dice el resultado esperado, me decía, se muestra un listado de taxis con su correspondiente estado y color asociado, y me aparece un taxi en negro de Marcelo Pereira, y me aparece, el resultado dice que me tendría que aparecer uno. Ok, no encontré defecto, pero claramente hay un defecto porque no coincide con lo que tendría que mostrar. El estado que se muestra en el resultado esperado